créditos, ¿sí? Que son los créditos con cláusula de ajuste. Es lo último que nos falta como para barrer, digamos, todas las alternativas de diferentes formas de actualización de rubro créditos, ¿sí? O sea, hay otros prácticos que son para que ustedes repasen, pero entre los otros hay otros de moneda extranjera que ya vimos, hay otros de anticipos a proveedores que ya vimos, ¿sí? O sea, son como para que ustedes practiquen, ¿sí? Así que vamos a ver dentro de la unidad 5, vamos a ver el trabajo práctico número 7. Si lo buscan, por favor, el práctico que tiene cláusula de ajuste. ¿Lo ven en pantalla? Bien, Sí, profe. gracias. ¿Nadie más? ¿Están todos? Bueno, arrancamos. Facu, ¿estás grabando ya? Sí, estoy grabando. Objetivos, dice conocer la mecánica de contabilización de los créditos ajustables, evaluar correctamente los créditos con cláusula de ajuste, reconocer el resultado que genera la tenencia de este tipo de créditos y exponer adecuadamente las cuentas involucradas. Bueno, antes de que entremos directamente al planteo, quiero que ustedes entiendan qué es un crédito con cláusula de ajuste. Hoy día, con la mecánica que estamos teniendo en los distintos créditos a nivel financiero, la mayoría de ellos son con cláusula de ajuste. La cláusula de ajuste puede explicitarse, como en este caso, que vamos a ver ahora, con una cláusula de ajuste que se denomina SER, ¿sí? Que se utilizó hace unos cuantos años atrás, o directamente puede ser una tasa variable, ¿sí? La tasa de interés variable es una tasa que tiene un componente fijo y un componente que varía en función de determinada otra tasa. Por ejemplo, puede variar en función a la variabilidad de la tasa de plazo fijo del Banco Nación o cualquier tasa que se utilice como referencia, ¿sí? Lo importante que de nosotros tenemos que entender que cuando una tasa es variable o cuando existe un índice de indexación o de ajuste, al momento que contraemos el crédito, ya sea que estemos del lado del otorgamiento del crédito, como en este caso, o contraer un pasivo, ¿sí? Es decir, que seamos nosotros los que obtengamos el crédito y tengamos que pagarlo, de cualquiera de los dos lados. Cuando el crédito tiene cláusula de ajuste o indexación, al momento cero, que es el momento de otorgamiento del crédito, el deudor no sabe cuánto es lo que va a tener que pagar de intereses, ¿sí? O sea, esa tasa va a variar y entonces el deudor no sabe exactamente cuánto es lo que va a tener que pagar. Si la tasa varía mucho o si la tasa varía poco, ¿sí? Entonces, ese crédito, que en principio habíamos dicho que los créditos son monetarios, como es un crédito que puede variar en función a la variabilidad de la tasa, se vuelve un crédito no monetario y por lo tanto susceptible de ajuste. Y si nosotros estamos en un modelo de modelo contable combinado, ¿sí? Donde vemos valores corrientes junto con el ajuste por inflación, vamos a tener la misma problemática que teníamos en los créditos en moneda extranjera, donde por un lado tenemos que ajustar por inflación y por otro lado tenemos que ajustar, en este caso, según la variabilidad de la tasa o de la cláusula de indexación. ¿Qué tipo de cláusula de indexación o de ajuste conocen así ahora que está vigente en el mercado? ¿Alguno sabe alguna?
Las uvas puede ser, uva, uy. Exactamente. La tasa, no es una tasa, es un índice de indexación UVA, ¿sí? Ese es el que está actualmente vigente, tanto existe para plazos fijos y también para préstamos, ¿sí? Bien. Este que vamos a trabajar nosotros, que se llamaba CER, ¿sí? Era un coeficiente de estabilización de referencia, pero independientemente de cuál sea la cláusula o el coeficiente de ajuste, funcionan todos de la misma manera, ¿sí? Bien, en este caso se trata de la empresa ABC SA, que ha efectuado una venta bajo las siguientes cláusulas y condiciones. O sea, es una venta, por lo tanto, para la empresa esto va a ser un crédito. El precio total de la venta es de 20.000 y las condiciones de pago son en mayo del 01, 10% contra entrega, ¿sí? O sea, el 10% se paga, o mejor dicho, se cobra al contado, ¿sí? De estos 20.000. El 10% de los 20.000 se cobra al contado al mismo momento que se entregan los bienes de cambio, la mercadería. En julio del 2001 se paga se cobra el 60% y en octubre del 2001 el 30%, que es el saldo de la deuda. Los pagos indicados serán reajustables según la variación operada en el coeficiente de estabilización de referencia. ¿Ven acá? Coeficiente de estabilización de referencia, que se denomina abreviadamente CER. ABCSA cierra su ejercicio económico el 31 del 8, ¿sí? Fíjense, en mayo fue la venta, en julio fue el primer cobro, ahí en el medio tenemos el cierre del ejercicio en agosto y luego en octubre la última parte de la cobranza. Los pagos fueron efectuados por el cliente en los términos y plazos convenidos, eso quiere decir en las fechas que están estipuladas acá, ¿sí? Y se cobraron en efectivo. Y ahí tenemos los índices. El primero es el índice de ajuste para inflación, ¿sí? Y el segundo es el índice del coeficiente de estabilización de referencia CER, ¿sí? Se solicita, en base a la información que se suministra, efectúe las registraciones pertinentes para dejar correctamente evaluadas al 31 del 8 las cuentas involucradas. Presentar el saldo de la cuenta. Voy a correr un poquito esto que no se ve. Ahí está. Presentar el saldo de las cuentas al 31 del 8 en moneda constante, ¿sí? En moneda constante nos está pidiendo el ajuste por inflación. Y determine los resultados generados por la operación en términos reales, ¿sí? O sea que también nos está pidiendo la actualización por este coeficiente CER. Bien, entonces vamos a ir primero con el libro diario, ¿sí? Lo tenemos en mayo del 01, vamos a contabilizar la operación que da origen al crédito. En este caso dijimos que el 10% se cobraba al contado, entonces directamente caja por 2.000 pesos, ¿sí? Que es el 10% de la operación. La venta, ¿sí? Vamos a tener que discriminar los 20.000 dividido 1,21 para considerar la venta neta, ¿sí? O sea que acá tenemos el cálculo, 20.000 dividido 1,21 para considerar el neto, ¿sí? Porque recuerden siempre que la venta va neta de intereses y neta de impuesto también, ¿sí? El IVA débito fiscal por el 21% de la venta, ¿sí? Que está calculado ahí también, 0,21 por los 16.528. Y el saldo de la deuda, es decir, los 20.000 menos los 2.000, es lo que queda como deudores por venta. Pero esta cuenta de deudores por venta, para diferenciarla de aquella que no tiene cláusula de ajuste y que por lo tanto va a ser monetaria, le vamos a agregar el comentario con ajuste o con cláusula de ajuste, ¿sí? También se puede poner deudores por venta con cláusula de indexación o con interés variable. Cualquiera de las formas para que podamos diferenciar esta cuenta que es no monetaria de la común, deudores por venta, que es una cuenta monetaria, ¿sí? Bien.
Esto entonces en mayo. Este es el momento cero, el momento de la operación, donde surge la venta, pero además surge esta cuenta de crédito ajustable, ¿sí? Bien, a julio del 01, nosotros tenemos que, por un lado, ajustar esta cuenta y luego cobrarla. Pero el orden es ese. Primero ajusto, ¿sí? Porque no puedo cobrar un valor que es histórico, ¿sí? Tengo que cobrar el valor ajustado. Entonces, si yo voy a cobrar el valor histórico de esta cuenta, van a ser los 12.000, ¿sí? Que 12.000 era el 60% de 20.000, ¿sí? Si voy a cobrar histórico, voy a cobrar solamente 12.000, pero no voy a cobrar histórico, voy a cobrar con los intereses, ¿sí? Que genere este coeficiente de estabilización de referencia. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Bueno, recuerden siempre que tenemos que ajustar por inflación y también por el coeficiente CER. Bien, lo primero tenemos acá separada la operación, ¿sí? Acá tenemos las fechas, esto es la anticuación de la partida. El primero 10%, que era en efectivo, no tiene cláusula de ajuste, o podemos decir que la cláusula de ajuste es 1. Luego tenemos el 60%, que es el que se va a cobrar en julio, ¿sí? Que me da 12.000 pesos a valores históricos, o sea, esto es 20.000 por el 60%. En agosto simplemente tenemos el corte, acá no tenemos un monto, sino que acá tenemos el corte de lo que es el cierre de ejercicio. Pero al cierre de ejercicio lo que determinamos es la diferencia a valores históricos, ¿sí? A valores históricos de lo que tenía el crédito y lo que se cobró el crédito, ¿sí? O sea, el crédito era por 20.000, se cobró 2.000 ahí en el mismo momento, podemos decir que en realidad el crédito era 18.000, luego se cobraron 12.000 y 6.000 es lo que queda a valores históricos al cierre, ¿sí? Pero luego vamos a ver que al cierre tenemos que ajustar. Bien. Vamos a hacer el ajuste, dijimos, en dos partes. Por un lado, el ajuste por el coeficiente que está acá es el coeficiente de inflación, ¿sí? O sea que primero vamos a determinar los valores históricos que tenemos acá, ¿sí? Determinamos los valores históricos, ahora vamos a buscar los coeficientes de ajuste. El primer coeficiente de ajuste a julio del 01, vamos a buscarlo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a buscar en la columna del IPIM, ¿sí? ¿Y qué valores vamos a tomar? El valor de julio como índice de cierre, porque es el índice, es la fecha que vamos a cobrar, ¿sí? Julio sobre mayo, ¿sí? Julio sobre mayo. Índice de cierre sobre índice de origen. 120 sobre 100 nos da un coeficiente de 1,20, ¿sí? Esto es para calcular, lo que tenemos acá, el valor histórico ajustado. Entonces, 12.000, acá les estoy mostrando la fórmula, 12.000 era el valor histórico por 1,2, el coeficiente de ajuste, me da 14.400. De esos 14.400, yo tengo que calcular por diferencia entre el histórico ajustado y el histórico, el RECPAM, ¿sí? RECPAM entonces me da 2.400 por la diferencia entre 14.400 y 12.000, ¿sí? El RECPAM de esta porción del crédito, ¿sí? Vamos a decir, es una porción, una parte del crédito. Esta es la línea que estamos haciendo como para que se ubique. Este es un resultado, y es un resultado positivo, ¿sí? Porque de 12.000 se fue a 14.400. Pero ahora tenemos que ver qué es lo que pasó con el índice CER, ¿sí? Con el coeficiente de estabilización de referencia. Entonces, vamos a hacer de la misma manera que hicimos el coeficiente, ¿sí? Para la inflación, vamos a hacer un coeficiente de este ajuste CER, ¿sí? Vamos a tomar julio 125 sobre mayo 100.
índice de cierre sobre índice de origen, ¿sí? De la misma manera, 125 sobre 100. Lo único que cambiamos en este caso es la columna, pero el cálculo es el mismo, 125 sobre 100. 125 sobre 100 me da un coeficiente SER de 1,25, ¿sí? ¿A qué valor le aplicamos ese 1,25? ¿Al histórico o al histórico ajustado? A ver, si me siguen. Al histórico ajustado. No, al histórico, ¿sí? Al histórico, a los 12.000, le aplicamos el índice SER, ¿sí? El coeficiente de estabilización. Es como que si fueran por caminos paralelos, vamos a pensarlo de esta manera para no confundirnos. Para ajustar por inflación, tomamos el histórico por el coeficiente de inflación, y para ajustar por SER, tomamos el histórico por el coeficiente SER, ¿sí? Entonces volvemos a tomar el valor histórico, 12.000 por 1,25, y esto me va a dar, se denomina valor indexado o valor ajustado, ¿sí? 15.000, este que tenemos acá, 12.000 por 1,25. Ahí tienen el cálculo. 12.000 por 1,25 me da 15.000, ¿sí? La diferencia de valor entre 15.000, valor indexado, y valor histórico es de 3.000, ¿sí? Pero nosotros, para reconocer el interés variable sobre el ajuste por inflación, vamos a calcular acá en la última columna lo que se llama interés, ¿sí? Vamos a calcular como hacíamos cuando determinábamos la diferencia de cotización. Vamos a calcular el valor indexado, ¿sí? O valor ajustado, 15.000, menos el valor histórico ajustado, ¿sí? En este caso podemos decir que es el valor corriente menos el valor histórico ajustado. Y eso nos da todavía 600 positivo. ¿Por qué? Porque el valor histórico ajustado por inflación me da 14.400, mientras que el valor indexado me da 15.000. Es decir, que el valor indexado es mayor al valor ajustado. Y esto ya lo podemos ver acá en los índices, porque en la inflación solamente había subido 120, mientras que el índice SER había subido un poco más, había subido 125, ¿sí? Entonces esto me va a dar que el interés real, ¿sí?, del crédito es positivo. Entonces vamos a tener un RECPAM positivo y un interés positivo. Ahora, si sumamos el RECPAM y el interés, 2.400 más 600, me da 3.000, que es en definitiva el total del ajuste. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me siguen? ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Bien, sigo entonces. Con esta línea que hemos pintado acá, vamos a hacer el ajuste a fecha de julio, antes del cobro, ¿sí? O sea, estamos en julio del 2001, vamos a hacer el ajuste de esta cuenta de deudores por venta con cláusula de ajuste. ¿Qué es lo que vamos a ajustar? El saldo total de la operación es 18.000. No vamos a ajustar 18.000, vamos a ajustar solamente la cuota que va a vencer ahora en julio, que es 12.000, ¿sí? Por más de que me queda por cobrar 18.000, yo no voy a ajustar los 18.000, voy a ajustar solamente la porción que voy a cobrar en ese momento, los 12.000. Entonces, dijimos que esta operación me había generado 600 pesos de interés positivo, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? En algunos cálculos lo llamamos resultado por tenencia, en otros cálculos lo llamamos diferencia de cotización. Cuando se trata de índice de ajuste o interés variable, se denomina simplemente interés, ¿sí? En este caso es un interés ganado de un interés positivo de 600 pesos. Y luego tenemos el RECPAM de 2.400. El total del ajuste para deudores por venta es de 3.000. La comprobación que hacíamos para
ver que el ajuste estaba bien, siempre era el valor, en este caso indexado, menos el valor histórico, ¿sí? Para comprobar de que estos 3.000 estuvieran correctamente calculados. Bien, luego que ajustamos, nosotros podemos decir que ¿cuánto vale esta cuota de 12.000 a julio del 01? El 60% de la deuda ajustada, ¿cuánto es lo que vale a julio? 15.000, profe. 15.000, exactamente. El valor indexado es lo que vale a julio. Y eso es lo que voy a cobrar. 15.000 es lo que voy a cobrar. Entonces, una vez que yo ajusté, si ustedes ven acá el mayor deudores por venta, teníamos 18.000 en principio y ahora ajustamos 3.000. ¿Sí? Esto es hasta ahora. Hasta ahí tengo 21.000. ¿Sí? Pero hay una parte que todavía va a quedar a cobrar. Yo de acá voy a cobrar 15.000, ¿sí? Que es este valor ajustado. Entonces, caja, porque decía el práctico que cobraba en efectivo, a deudores por venta con cláusula de ajuste. Por 15.000, que es el valor indexado. Y eso lo vamos a cargar al mayor. O sea, teníamos 18.000, ajustamos 3.000 y ahora cobramos, es decir, acreditamos 15.000. ¿Sí? Estamos hasta acá, el cobro de julio. Seguimos y llegamos hasta agosto, que es la fecha de cierre. En agosto del 01 cierra el ejercicio y al cierre del ejercicio todavía tenía una cuota a valor histórico por 6.000 pesos. ¿Sí? Esa cuota a valor histórico por 6.000 pesos la tengo que volver a ajustar. ¿Sí? La tengo que ajustar para dejar expresado a valores corrientes al cierre en moneda constante, es decir, también ajustado por inflación. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? 6.000 es el valor histórico. Vamos a buscar el coeficiente primero de inflación. Coeficiente de inflación, en este caso, agosto es 124 sobre 100, que es el índice de origen, que es mayo, 124 sobre 100. Eso me da 1,24. Entonces, actualizamos valor histórico 6.000 por 1,24, ¿cuánto les da? 7.440. Exactamente, 7.440. Y la diferencia entre 7.440 y 6.000 me da el RECPAM, en este caso de 1.440. ¿Sí? El RECPAM. Ahora vemos el SER. Para el mismo periodo, tomamos agosto, fecha de cierre 128 sobre 100. 128 sobre 100. ¿Sí? Y esto me da, en este caso, 1,28. Voy a pintar de otro color. Estamos haciendo esta línea celeste, para que se ubiquen. 128, ¿sí? 1,28 me da el coeficiente, entonces, ¿qué ajusto? 6.000 por 1,28 me da 7.680. Entonces, tengo un RECPAM de 1.440, pero quiero calcular el interés. ¿Cómo voy a calcular el interés? El saldo ajustado menos el RECPAM. No, menos el valor histórico ajustado. Valor indexado menos el valor histórico ajustado. En este caso, 7.680, que es el valor indexado, menos 7.440. Exacto. Y eso me da 240 pesos de interés. ¿Sí? O sea, voy a tener un resultado positivo de 1.440 por RECPAM y un resultado positivo de 240 por interés. Esto al cierre. Me voy al asiento, agosto del 01, y voy a ajustar lo que me queda de saldo. Deudores por venta con cláusula de ajuste. Interés positivo dijimos 240, RECPAM
1.440. La suma de los dos me da 1.680. Y para verificar, siempre acá para verificar, hacemos valor indexado, 7.680, menos el valor histórico que era 6.000. O sea, en la comprobación, 1.680, ¿sí? Que me da igual a la suma de los dos ajustes. Bien, ¿cómo me queda el mayor? Habíamos anotado 18.000 al origen, 3.000 de ajuste, 15.000 de crédito cuando se cobró, y ahora ajustamos 1.680, este último ajuste en agosto, y me queda 7.680, ¿sí? Si verificamos 7.680, tiene que ser lo mismo, 7.680 tiene que ser lo mismo que el valor indexado, ¿sí? O el valor corriente a fecha de cierre. Es decir, lo que me da el mayor tiene que coincidir con este valor indexado al cierre. ¿Sí? No sé qué son estos cálculos que están ahí, pero no importa. Entonces, al cierre me queda el crédito. Quiere decir que yo voy a terminar de cobrar este crédito en octubre del 01, que es el ejercicio siguiente. Entonces, cierra mi ejercicio, presento los balances y demás. Fíjense que para este ejercicio cerrado tenemos un valor de venta que después también habría que ajustar, nada más que yo no me quiero detener en el ajuste de las otras cosas, pero esta venta habría que ajustarla. Este interés positivo, el primer interés positivo de 600, habría que ajustarlo, ¿sí? Pero esos son cálculos, digamos, de ajuste independientemente a este práctico. Ya sabemos que todas las cuentas monetarias se tienen que ajustar al cierre. El IVA de débito fiscal no se ajusta porque es monetario y caja tampoco se ajusta porque es monetario. Y el RECPAM no se ajusta porque no se puede ajustar a sí mismo. Bien, entonces cierra acá el ejercicio en agosto del 2001. Hay alguno que me está haciendo una interferencia. Ahí está. Bien, cierra acá el ejercicio y vemos qué pasa en el ejercicio siguiente. En octubre del 2001, que es la fecha donde se cobra la última cuota, el 30%. Vamos a ver ahora que el valor histórico de esa última cuota ya no es 6.000, que era el valor histórico al principio de la operación. Mi nuevo valor histórico es 7.680, que es lo que quedó al cierre del ejercicio anterior. Es como que al cierre del ejercicio anterior esto se inmovilizó, ¿sí? Entonces, tomo como valor histórico el valor de inicio del ejercicio nuevo, ¿sí? O sea, si yo había ajustado hasta 7.680, este valor es el que aparece como valor de inicio en la cuenta de deudores por venta con cláusula de ajuste. Entonces, mi valor histórico, esto por favor tengan en cuenta porque suelen equivocarse acá y vuelven a poner 6.000 y ahí se complica todo. Mi nuevo valor histórico es 7.680, ¿sí? Ahora voy a buscar el coeficiente de ajuste por inflación. Lo voy a poner acá en pantalla y ustedes me van a decir cómo calculo ese coeficiente de inflación. Octubre, el índice de octubre sobre el de agosto. Exactamente, o sea, sería acá 130 sobre 124, que es agosto, la fecha de cierre, ¿sí? 130 sobre 124. Acá está 130 sobre 124, me da un valor 1.048, corresponde 1.05, ¿sí? Porque redondeamos el último para arriba. 1.05, el coeficiente de inflación. Entonces, valor histórico ajustado, 7.680 por 1.05, me da 8.064. ¿Sí? Y esto me da un RECPAM
8.064 menos 7.680 me da un RECPAM de 384. Ahora voy a calcular el valor indexado del préstamo, ¿sí? Y tenemos para eso que calcular el SER, el coeficiente SER. En este caso va a ser 132 sobre 128. 132 sobre 128. Me da 1.015, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir 1.02. ¿Cómo estaba? 0.3, no. 1.02. ¿Sí? Entonces hacemos 7.680 por 1.02 y me da 7.833,60. Me da un ajuste total de 153,60. Pero vamos a ver qué pasa acá con el interés. ¿Cómo calculamos este interés? Dijimos, valor indexado, en este caso 7.833,60, menos el valor histórico ajustado, 8.064. Y en este caso vemos que el ajuste por inflación fue mayor que el ajuste por el coeficiente SER, ¿sí? Por lo tanto, me va a estar dando un interés negativo, ¿sí? Porque por inflación varió más que lo que varió el SER. Y eso lo podemos ver acá en los índices, ¿sí? De 130 a 124 hay un alza mayor que de 132 a 128, ¿sí? O sea, la diferencia entre 130 a 124 es mayor que la diferencia entre 132 a 128. Profe, Sí, a mí el SER me da 1,03. A mí Sí, también, profe. a ver, 130 y 2, pues yo puse 130. 132 sobre 128. Está bien. Sí, yo puse 130 por eso, 1.03. Ok, ahí me corrigen los números. Estaba 1.03, nomás que yo por verificar. Bien. De cualquier manera, me sale negativo, ¿sí? De cualquier manera me sale negativo porque el coeficiente de ajuste de inflación me da 1.05 mayor que el coeficiente de ajuste SER que me da 1.03, ¿sí? Entonces tengo un RECPAM positivo, pero un interés negativo. De cualquier manera, el ajuste total, ¿sí? Me va a dar positivo de 230,40. Entonces, antes del cobro hacemos el ajuste. Acá me quedó un signo negativo. Bien. Interés negativo dijimos de 153,60 y el RECPAM de 384. Acá. Positivo, RECPAM positivo 384, interés negativo va a la columna del debe, 153,60. El total de deudores por venta, 230,40, que si quieren hacer de nuevo la comprobación, es valor indexado. En este caso, 7.910,40 menos 7.680. ¿Sí? Me da 230,40 el valor indexado. Y luego que terminamos de hacer el ajuste, nos queda cobrar, ¿sí? ¿Qué cobramos? El saldo indexado, es decir, el valor final, en este caso del crédito, 7.910,40. ¿Sí? Esto es lo que vamos a cobrar caja a deudores por venta con cláusula de ajuste. De esta manera terminamos con el práctico, ¿sí? No necesitamos volver a ajustar ni determinar nada porque deudores por venta ya se canceló totalmente, ¿sí?
Lo único que nos fue dejando son cuentas de resultados. Sería en este ejercicio, en este último ejercicio, tenemos un interés negativo y un RECPAM positivo solamente, porque lo otro ya se refundió en el interés anterior, del ejercicio anterior. ¿Alguna duda o consulta? ¿Quieren que deje todavía un ratito? ¿Están terminando de copiar? ¿Alguna consulta? No, profe, por mí no.